Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y otra vez Zaslav lo hizo, ¿no? Creo, ¿no? Pues no leí la nota. Me pareció interesante traerla. Yo no soy fanático de esta... Es más, creo que vi una sola por la mitad. No me llamó la atención para nada. Pero no me llamó, no sé si está buena, si es progre, no es progre. Directamente no me llamó la atención. No sé por qué no me enganchó. Pero bueno, me parece que Zaslav lo debe haber hecho, ¿no? Y este Zaslav es raro, ¿no? Porque por un lado te saca lo de Scooby-Doo o te saca cómics estupidísimos, pero por el otro lado la interviene a DC Comics y dice, no, ¿quién estuvo haciendo todas estas porquerías, no? Y te dice, bueno, intervinámosla y saquemos todo lo que nos sirva. Pero 2 minutos después te saca un cómic medio raro. Yo le tengo toda la fe igual, ¿eh? Me parece que el tipo va a sacar a Warner adelante. Hubieron varios quilombos con Shazam, con Black Adam, temas de taquilla y un montón de cosas. Pero bueno, yo todavía no la vi. No la quería ver con buena resolución para poder sopesar bien los ¿cómo se llama? Los efectos especiales y un montón de cosas. Y la verdad que no he tenido así como plata que me sobre como para ir al cine. Así que, bueno, tendré que esperar a que llegue a alguna plataforma o algo. Pero no la quería ver así en la cueva de Ana. Así que, no se las pude traer. Pero sí sabemos que puede estar buenísima. Puede estar genial. Pero las cosas como son. Hubo cambio de raza. Y no te voy a decir tanto lo de Black Adam, o sea, en sí de La Roca. Porque depende la versión de cómic que vos mires, el tipo es o más tostadito, menos tostadito, o menos esto, más lo otro, ¿tá? Pero sí hay cambios circunstanciales en algunos personajes. Algunos pueden defender, yo puedo llegar a defender un poco de, no sé bien, del halcón, a quien está representado, pero muchas veces, si es el halcón que conocemos, muchas veces es como que puede posesionar, tomar posesión de un cuerpo, sin importar la raza, ¿no? No sé si será ese halcón o qué halcón será. Así que no me voy a meter mucho en estos quilombos porque al no hablar estoy hablando al pedo y puede ser que esté diciendo cualquier gansada, más de las gansadas que digo siempre, ¿no? Warner paraliza Animales Fantásticos tras el fracaso de la última entrega. Warner Bros. Discovery confirma que Animales Fantásticos está paralizada como saga cinematográfica tras el descalabro de la última entrega. En cualquier caso, Harry Potter continuará en el cine. La precuela de la saga de Harry Potter está en el punto muerto. Sí, Warner y J.K. Rowling, que recibió para que tenga y dio para que tengan, ya sabemos, contra los progres y los progres contra ella y todo, la super respeto a la mina. Dice lo que tiene que decir, salió a defender a este escritor que habían tratado de matar y asesinar, que le clavaron un punzón, no me acuerdo qué era, pues le iba a traer la nota y después no la pude traer y después se hizo vieja, pero la super respeto. Está trabajando en el futuro de la saga de forma activa, esperemos que la dejen, con reuniones constantes para garantizar el futuro de la licencia en cines y series, pero los últimos traspiés cinematográficos de Animales Fantásticos, algo que ya se intuía, ha llevado a Warner Bros. Discovery a paralizar por completo el desarrollo de las nuevas secuelas. Tras el debacle de Los Secretos de Dumbledore, David Zaslav, consejero delegado de Warner Discovery, ha confirmado que la licencia con New Scamander está en reposo y no hay planes de continuar con ellas. Grande, Zaslav. Yo no vi, pero sé que con Dumbledore hicieron cositas, como dice Coppola. Cositas. Warner no quiere más películas de Animales Fantásticos. Los Secretos de Dumbledore fue el peor estreno de una película en la saga del mundo mágico en toda la historia, y eso ha llevado a un replanteamiento de la viabilidad cinematográfica de la saga. Se suponía que habría 5 películas de Animales Fantásticos en total, pero todo se ha quedado en aguas de borrajas. El fracaso de Los Secretos de Dumbledore, que apenas recaudó 406 millones a nivel mundial, pero con un costo superior de 200 millones más publicidad, o sea, ganó 6 millones de dólares, ha servido de lección para Warner. Uno de los planes era condensar a una última película el argumento preparado para la historia del completo, pero no parece que vaya a cumplirse, o sea, le querían dar un cierre, lo cual me hubiera gustado para los fans, ¿no? Que le hubieran dado un cierre, pero bueno.
yo qué sé. A mí yo odio, es más, de hecho siempre en la caja de comentarios, además de los links para que si alguien quiere colaborar con el canal o donar plata o algo por el estilo y estar en mis redes, hay siempre un link de Change.org, ¿no? Donde hicimos una petición para que las plataformas de stream no puedan dejar sus series inconclusas o las puedan dejar con cliffhanger y después las cancelen y vos hayas destinado 27 horas de tu vida a mirar la serie y después te quedes ¿tá? Así que también pueden ir ahí y firmarla para ver si en algún momento podemos hacerla progresar. Esto sería lo mismo, también no es una serie, pero estaría bueno que le den una conclusión. Zaslav ha explicado a los invasores que no hay planes de continuar, y aunque la licencia seguirá adelante bajo otra forma, Animales Fantásticos está cancelada en estos momentos. La noticia, que puede ser decepcionante para los fanáticos de la serie de precuelas, se ha acechado al desempeño económico del film, pero también por la atribulada producción que contó con Matt Mikkelsen asumiendo el papel de Jim Grindelwald, de Johnny Depp y Ezra Miller. Esto tampoco es algo que no se lo perdonaron, y más después de que ganó Depp en el jurado. Me acuerdo que un par salieron a decir, bueno, perdón, Johnny, vuelve con nosotros. Tomá, puto. Y Ezra Miller haciendo de las suyas durante la premiere de la última entrega. No obstante, Warner esperaba un fuerte empujón en la taquilla al contar con un reparto lleno de caras conocidas como Jude Law y Eddie Redmayne en la cabeza. No fue así. Warner Bros. Discovery tiene que aclarar qué hará en su saga del mundo mágico ahora que tanto DC como el universo ideado por J.K. Rowling se ha convertido en los puntales para la empresa. No sé, contame vos si te estaba gustando. Yo vi todas las de Harry Potter, esta ya conté que no pude pasar de la mitad de la primera, no me enganchó. Contame si vos sos un seguidor de esta precuela, si te hubiera gustado terminar, que tuviera un cierre, si esperás con ansia la expansión del universo con Harry Potter. No sé, cualquier cosa los leo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, ya voy a tener el cartelito, lo tengo hecho pero no sé por qué no sale. Y como siempre digo, game over.